tenemos nosotros el siguiente punto, la dirección de flujo. Y aquí solo nos dicen, mire, es cuestión de ejes. Aquí hay un eje X y Y, y el agua se mueve en este sentido. No decimos en el eje X o el Y, solo decimos en un solo sentido. Flujo en una dirección. Aquí resulta que las partículas se mueven en un plano, en el plano XY, que es diferente a este. Igual es el mismo plano, pero este es en una dirección, y esta se nota que es en dos direcciones. Y si le agregamos el eje X, el eje Y, y tenemos el Z, que se mueva en todas las direcciones, involucra flujo en tres dimensiones. Y vamos a empezar con una dimensión. ¿Qué quiere decir una dimensión? Quiere decir que tenemos esto, no importa que el movimiento sea en un plano finalmente iguales en 3D, pero sigue una sola dirección, y eso en laboratorio. Es principalmente un asunto de laboratorio, y ahí vamos a empezar con cosas de laboratorio. Y en laboratorio, miren ustedes, vamos a agarrar un cilindro, o lo que les sea, un permeámetro, y ahí vamos a poner un suelo, ahí está nuestro suelo. Y ahora nosotros decimos, si tenemos el suelo ahí, nos aseguramos de que esté conectado por una manguera y haya un cierto nivel que nosotros mantenemos. Este es el nivel. Y por el otro lado hay otro nivel que nosotros mantenemos, abrimos la válvula, lo que sea. Y nosotros hacemos que haya una diferencia de altura del talle aquí, nosotros, entre este nivel y ese que representaría el nivel abajo y arriba, y el agua fluye en esta situación de abajo hacia arriba. Entonces ese es un flujo en una dimensión, a eso se refiere una dimensión, y debido a la diferencia de alturas, en una longitud L, definitivamente hay flujos de un lado al otro, flujo en una dimensión. ¿A qué se refiere el flujo en dos dimensiones? Miren ustedes el dibujo, la foto de una presa. Y la presa está en tres dimensiones. Pero si nosotros vemos, no importa cuál, y tomamos una presa y tomamos una sección, imaginémonos que de esto sea esto. Y ahí vemos que se acumula el agua a un lado, se mete al suelo y tiene que moverse al otro lado. Al moverse, se dice que, porque esto es muy ancho, se mueve solo a lo largo del plano y va de arriba hacia abajo. Entonces son dos dimensiones. A eso se refiere con las dos dimensiones. Obviamente en los extremos ya es menos posible aquello, pero la idea es que va y se mueve de forma paralela. Eso son dos dimensiones. Casos de la vida real, este que tenemos acá es Misikuni, visto en planta. Esta es la cara de concreto, esta es la cara de rocado, por debajo hay un terraplén que hace que esto funcione así. El agua pasa de arriba hacia abajo, de norte a, no, de sur a norte. Y adicionalmente tenemos aquí el vertedor, aquí un túnel. Bueno, la idea es que se quiere retener el agua. Y si cortamos, lo que les decía hace un momento, en algún sector por acá, pues esa presa luce en dos dimensiones de esta manera. Y la pantalla de hormigón está aquí, la pantalla de la cara de concreto aquí, y la idea es que se almacene agua hasta cierto nivel y no pase, no se meta ahí, porque hay una pantalla de concreto. Además, se ha hecho unas inyecciones acá para que además no pase el agua por debajo. Pero, ¿qué pasa si se rompe la pantalla? Y estos diseños se hacen pensando en eso. Y se rompe ahí, el agua ingresa a este terraplén, y ahí está la clave. Se mueve en dos dimensiones, en los ejes que vemos en la pantalla. Si hacemos un pequeño dibujo de cómo puede moverse el agua después de ingresar, podríamos decir, se rompe ahí y luego ingresa hasta acá. Entonces notan que son dos dimensiones de movimiento, no se mueve a la izquierda a la derecha por lo largo de la presa, solo en dos dimensiones, y en este caso después llega a este sector que se llama tren, que es un material más grueso y el agua termina bajando ahí, y luego termina moviéndose por acá, porque es conducida de esta manera y termina en una alcantarilla, y el agua sale por ahí, se controla cuánto de agua sale, si sale algo. Pero noten, el movimiento es en dos dimensiones, y eso es lo que también vamos a analizar. Bien, vamos entonces a ver flujo en una dimensión. Al laboratorio primero. Y ahí vamos a ver una ley, la ley de Darcy, esta ley con un coeficiente de conductividad hidráulica, y esa ley para determinar caudales y presiones. Ese es nuestro flujo en una dimensión. Ya les dije, este es un permeámetro. Si nosotros logramos que el agua tenga ese nivel constante aquí, fluya y llegue aquí, el flujo es en una dimensión. Esta foto que no es clara, no se preocupen, la idea es no solo una idea general. Decimos, aquí está nuestro permeámetro, ahí, y tiene una serie de mangueras, y yo controlo las alturas para que pase por ese suelo. Esa es la idea de flujo en una dimensión. Puede ser un equipo más complejo, que no solo es para medir flujo de agua, puede medir muchas otras cosas. Si uno ve eso, incluso se nota que este equipo puede inducir ciertas ondas y puede medir vibraciones de alguna manera. No importa cómo, eso no importa el día de hoy. Pero la clave es, cuando estoy en una celda así, aparte de hacer esas cosas, también puedo inducir que entre agua de un lado a otro y medir aquello. Y este otro equipo además permite hacer aquello. Y el flujo es en una dirección, laboratorio. Muy bien, hace años Darcy, el apellido de una persona Darcy,
arregló en laboratorio algo parecido a esto. Él dijo, voy a poner una arena y me voy a encargar de que haya un nivel constante aquí, de que entre agua, y por el otro lado me voy a encargar de que salga el agua y voy a tener un recipiente igual con un nivel constante. Y él se aseguró de tener piezómetros. Poquito antes de ingresar a su arena, en el punto 3, eso quiere decir uno arriba, otro arriba, etc., puso un piezómetro, ahí está su manguerita, y su piezómetro y se elevaba hasta ahí. Luego puso después de la arena u otro piezómetro, ahí está el piezómetro y se elevaba hasta ahí, por ejemplo. Y dijo, esta es una altura y esta otra es una otra altura. Y las alturas en el piezómetro representan alturas totales. Entonces él conocía la altura total al ingresar y la altura total al finalizar la arena. Y además sabía, porque le había puesto, que esa arena tenía una longitud L y además tenía una sección. Eso es importante, había una cierta sección. Entonces, en este sector hay una sección A. Y la sección A es perpendicular a nuestro plano, ¿no? Y el agua circula en este sentido, bueno, también es chueco, pero quiero decir en sentido vertical, perpendicular a la sección A. Y dice que este Darcy podía medir la cantidad de agua, es decir, un volumen en un tiempo, y sabía el caudal que circulaba por ahí. Y se entiende que entraba la misma cantidad de agua que salía, no se perdía agua y el suelo estaba saturado. Entonces, en esas condiciones, sabiendo eso, Darcy pudo dibujar la velocidad en función del gradiente hidráulico. Él dijo, yo sé que es el gradiente hidráulico. Por definición, el gradiente hidráulico es delta H sobre la longitud. Entonces, como conocía la altura al entrar y al salir y la longitud que recorría, conocía el gradiente hidráulico. Y él iba cambiando, decía, voy a primero hacer que sea poco y poco a poco iba creciendo. Entonces tenía varios puntos. Y del otro lado, podía medir lo que es el volumen dividido entre el tiempo de agua que circulaba, lo cual es el caudal. Y él también dijo, el caudal no es nada más que la velocidad por el área. Entonces, si conocía el área perpendicular por donde circulaba, entonces queda claro que él además conocía la velocidad. Velocidad igual caudal sobre área. ¿Verdad que sí? Entonces, conocido el caudal, podía saber la velocidad. Y medía el gradiente, la velocidad y iba anotando. ¿Y qué le salió? Le salió esto, le salió un punto ahí, luego otro punto acá, luego uno más ahí, otro ahí. Y dijo, hay una línea recta ahí, claramente. Y cuando hizo más investigación, vio que el flujo era laminar. Pensando en hidráulica, laminar. Y después fue aumentando el gradiente, mayor altura delta H para la misma longitud, y el flujo era de transición y después turbulento. Pero la línea recta solo aparecía cuando el flujo era laminar. Entonces Darcy dijo inmediatamente, esa línea recta es esta. Aquí está. V, velocidad, igual a K por I. ¿Qué velocidad? Caudal sobre el área. Ese es K por I. ¿Qué es I? Delta H sobre L. ¿Y qué es K? La pendiente de esa recta, eso es todo. Y así como sabía que era B, también sabía que era el caudal, porque es velocidad por el área. Entonces el caudal es la velocidad, aquí está, en la ecuación de al lado. El caudal termina siendo la velocidad K por I por el área. Entonces esta o esta corresponden a la ecuación, a la ley de Darcy, cuando el flujo es laminar. Siempre sigue esa ley. Un coeficiente K por el gradiente hidráulico igual a la velocidad. O esa velocidad K por I por el área es el caudal. Muy bien. Esa es la primera parte. Entonces, con eso dicho, podemos volver a esto que es la ley de Darcy, volver a decir en este caso, V es K por I o el caudal es K por I por A. Y también si I es H3 menos H4, entonces eso involucra la altura total. El nivel de referencia puede ser cualquiera y él conocía hasta dónde se elevaba antes de entrar al suelo, H3. En mi dibujo falta eso, esa altura es H en el punto 3, la altura total, pensando en lo que hemos entendido en la anterior clase. Y cuando salía, se elevaba hasta esta otra altura, y desde el nivel de referencia, esa una altura y esta otra, H4. Entonces H3 menos H4, dividido entre L, hace definitivamente I. Entonces el expresar esta ecuación de esta manera, en otras palabras, caudal K por H3 menos H4 sobre L por A, es evidentemente una manera de expresar la misma ley, la ley de Darcy. Algunos autores han dicho, esta es la velocidad de descarga en centímetros por segundo y este es el tamaño promedio de las partículas en milímetros. Aquí 0,1 en milímetros, aquí 1, aquí 10 y aquí 100 milímetros. 100 milímetros es partículas de roca, no me olvido eso, suelo es 75. Y dice promedio, promedio.
Entonces estamos hablando de normalmente estar en este rango. Y si las velocidades están en este otro rango, nos dice el flujo laminar. No se preocupe, utilice Darcy tranquilo. ¿Ves? Igual a K por I. Solo algunas veces excepcionales va a tener flujo turbulento. Como ingenieros civiles ni nos preocupamos. Decimos, siempre vamos a usar la ley de Darcy. Pero obviamente, ese siempre sabemos de que tenemos que tener cuidado. Pero en general, no vamos a verificar cada vez esto, solo decimos estamos en este rango en la ingeniería civil. Entonces, en una dimensión, pensando en este permeámetro, B es igual a K por I o caudal igual a K por I por A. Esa es básicamente la idea. Volvemos a ver nuestra ley de Darcy, y decimos muy conocida. Está todo lo que he explicado hoy día ahí, ¿no? Ha quedado muy claro el arreglo de laboratorio, la relación, las ecuaciones, cuando es mágica. Pensemos ahora en detalles de esta ecuación. No me olvido, tiene la primera parte velocidad, ya la he definido, tiene gradiente hidráulico ya he definido, y ahora voy a pensar además en K. Pero si bien ya he definido, tengo que recordar muy bien qué es la velocidad que entra en esta ecuación. Y este permeámetro me ayuda a entender muy bien. Me dice, usted tiene un nivel aquí, otro nivel ahí, entonces está definido el valor de delta H que hay al entrar y al salir del suelo, ¿no? Esa es la clave, está definido el delta A. Además está definido entre esos dos puntos, disculpen que no salga línea recta, la longitud L. Entonces está definido el gradiente hidráulico claramente, delta H sobre L. Ahora pensemos en el agua que entra a ese suelo y nos imaginamos una partícula, esa de ahí. Esa partícula de seguro va a seguir un movimiento parecido a este y sale al otro lado. A la derecha tenemos esa figura, un punto A donde entra, recorre una longitud L, pero en la realidad no puede seguir exactamente esa trayectoria, ¿verdad? Entiendo por qué. ¿Cuál es la trayectoria que sigue? Es una trayectoria a lo largo de los poros, lo que permite el movimiento de acuerdo a las partículas. Ahí está. Entonces dice, entra en A y se mueve por acá y sale en B, pero ha seguido una trayectoria más larga. Eso no cabe ninguna duda. Cuando nosotros hablamos de la velocidad de descarga a la que va la ecuación, realmente estamos hablando de una velocidad que anotamos aquí, V, igual a la longitud L entre el tiempo que le toma llegar de un lado a otro. No estamos hablando de la longitud real que puede atravesar, estamos hablando de la longitud promedio que recorre. Como dice ahí en la pantalla, la trayectoria a escala macroscópica. Esa velocidad de como se dice, la velocidad de descarga a la que entra la ecuación de Darcy es esa. Porque se acuerdan de dónde salía, que el caudal era esa velocidad por el área. Entonces se supone una velocidad promedio. ¿Cuál es el área? Tampoco debo confundirme. El área tiene que ser perpendicular aquí. En perpendicular al flujo mido el área. Entonces el caudal es velocidad por el área, es una velocidad promedio para llegar de un lado a otro. Es claro que esa velocidad promedio en la sección A, en este caso me dice, esta sección A, es esta de acá, tiene una sección circular, cuando vemos esto, la vemos circular, y decimos el promedio a lo largo de esto es B. Pero en la realidad no circula por todo el área, porque aquí está muy claro, porque el área realmente está llena de partículas. Si hacemos un corte ahí, vemos esas partículas y decimos, hay realmente un área de vacíos por donde verdaderamente circula el agua, y hay un área de sólido. Entonces, realmente el agua se mueve por los vacíos. Entonces digo, hay una otra velocidad, y aquí digo velocidad de flujo. Esa velocidad de flujo no es V, como ya acabo de ver, es un V sub S que representa el promedio, no de cada partícula, sino el promedio que pasa por aquí. Entonces hay claramente una relación, y digo, el caudal tiene que ser el mismo en ambos casos. El caudal que circule por esta sección A, igual a V por A, tiene que ser exactamente el mismo caudal, estamos hablando de lo mismo, que circula por esta sección A sub B con una otra velocidad V sub S por A sub B, es el mismo caudal. Entonces es fácil, si es el mismo caudal, V por A es igual a V sub S por A sub B. V por A es V sub S por A porque es el mismo caudal. Y ahora digo V sub S es el V multiplicado por A entre el área de vacíos. Y digo, yo sé que la porosidad es el volumen de vacíos sobre volumen, entonces esto es en el área, consecuencia en toda la longitud. Esta área de vacíos es un volumen de vacíos y esta área total es un volumen. Entonces ahí aparece la porosidad. De ahí que esta velocidad promedio de flujo, por la cual realmente es la velocidad que se considera que actúa o que en promedio tiene el agua, es V sub S. La velocidad de descarga
sobre la porosidad. ¿Cuál entra a la ecuación de Darcy? No me olvido nunca, V. Esa es la que me dio Darcy. Pero existe esta otra, y nos tiene que quedar claro qué es. Y el gradiente, ya lo hemos dicho, el gradiente hidráulico es el delta H sobre L. Aquí solo resaltamos que nunca me olvido que me estoy moviendo de un punto a un punto B, y la dirección de flujo es de A a B. Por lo tanto, la longitud es de A a B, y el delta H entre A y B. No me confundo y digo, ¿pueden haber otros puntos? Por ejemplo, uno ahí. Sí. ¿Y hay una distancia entre esos dos puntos? Por supuesto que hay. Pero no se refiere a eso. El gradiente hidráulico se mide entre dos puntos que estén en la misma dirección de flujo. Todo así entra en juego el gradiente hidráulico, el I, que va a la ley de Darcy. Y este otro lado, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo mismo, inclinado, pero uso siempre el mismo concepto. A y B, ¿cuál es la dirección de flujo? Esa es la longitud. Y hay una altura total en A, la altura total en B. Esa diferencia es el que entra el gradiente hidráulico. Si cambia, y ahora tengo A y B en sentido vertical, el L, la distancia entre A y B, distancia en la dirección de flujo. Calculo o mido o determino lo que sea, la altura en A, la altura en B, y esa diferencia de alturas totales es la que entra el gradiente hidráulico. Entonces me quedó muy claro qué es B, qué es I, y ahora quiero ver qué es el coeficiente de conductividad. Esa constante K, ¿qué dice aquí? Dice, a la constante K se la conoce como la conductividad hidráulica, coeficiente de conductividad hidráulica. Esta es usada como un parámetro para evaluar la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Depende del tamaño de partículas, la gradación del suelo, el índice de vacíos, la textura, la rugosidad, la temperatura y la viscosidad del fluido. Dibujamos un suelo aquí y decimos nuestro suelo tiene esas partículas. Una idea general. Y el agua se mueve en este sentido y sale en este sentido. Y nos dicen, mire, ¿cuánto se opone el suelo a que fluya el agua? Primero depende del tamaño de las partículas. Aquí está el tamaño de partículas. Imagínense que estas partículas sean más grandes, todas uniformes. ¿Sería más fácil que el agua circule? Por supuesto que sí. Ahora imagínense que todas sean uniformes más pequeñas. ¿Sería más difícil que el suelo circule? Sí. Por lo tanto, este coeficiente K depende del tamaño de partículas. El grado de oposición, la resistencia al movimiento, al flujo de agua es diferente dependiendo del tamaño de partículas. Pero no solo eso, sino la gradación. Podemos tener un suelo grueso con algunas partículas más finas, el caso ahí, entonces decimos muy bien, esa representa una gradación. Ahora le quitamos las partículas finas, solo gruesas, otra gradación. No solo es cuestión de tamaño, sino de gradación, y varía la oposición a ese movimiento. Lo mismo dice, podemos tener todas gruesas o todas finas, pero si hay más espacios vacíos, claramente va a ser más fácil que pase, o si hay menos espacios vacíos, menos fácil que pase. K depende también del índice de vacíos. Y además cada partícula tiene su rugosidad e influye. La temperatura y la viscosidad van asociadas. Si el flujo es más viscoso, como un flujo mismo, pues tarda más un cierto grado de oposición. Y si es menos viscoso, menos grado de oposición. Entonces sí queda claro lo que representa esas variaciones. ¿Qué es K? Un parámetro que evalúa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Y ese K depende de las propiedades índice del suelo y la viscosidad del fluido. ¿Listo? Pensemos en los valores. No nos olvidemos y vamos a recordar que la ley de Darcy dice que la velocidad es este coeficiente K multiplicado por I. Y es delta H sobre L adimensional. Entonces K va a tener las unidades de velocidad. Pero no es velocidad, es el grado de oposición al flujo de agua. Y puede ser variable dependiendo del tipo de suelo. Entonces de ahí viene que nosotros tengamos aquí una tabla que nos muestre los rangos típicos. Dice una grava limpia en centímetros por segundo, 1 a 100. Una arena y grava mezclada, 10 a la menos 2 a 10. Y así voy bajando y encuentro aquí arena limosa, luego arena arcillosa, luego limo y arcilla. Y cada vez veo que esta unidad centímetros por segundo va bajando hasta este último término. Y aquí digo 10 a la menos 6. El rango es mayor, 10 a la menos 10, pero encierro ese 10 a la menos 6 y encierro aquí 1, 10 a la 0. Entonces ven ustedes la enorme variación que hay en los tipos de suelo. Si el gradiente es el mismo, el delta H sobre L es un valor, el coeficiente K da lugar a que la velocidad sea muy diferente. En una arcilla, prácticamente la velocidad es 1.000.000 de veces más lento en una grava limpia. Y por supuesto, comparado con limo, con arena fina y otros, es variable, no vamos a decir siempre es 1.000.000 de veces. ¿No? O sea, puede ser en el orden de
10, 100, lo que sea, pero en estos extremos estamos hablando de 1.000.000 de veces de diferencia. Cuando fluye el agua en una arena, lo hace a una velocidad por la permeabilidad, y cuando fluye el agua en una arcilla es mucho más lenta. Ya habíamos entendido esa idea general, solo pensando en acuíferos y acuicludos. Aquí nosotros le ponemos valores y decimos, depende del coeficiente de conductividad. Según esto, este autor dice, mire, con estos rangos de velocidad, queremos nosotros decir si el suelo tiene un grado de permeabilidad elevada, media, baja, muy baja o es prácticamente impermeable. Prácticamente impermeable es 10 a la menos 7, menor a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Entonces uno dice, si la permeabilidad de mi arcilla es 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, pero tranquilo, voy a usar una arcilla así en una presa. Pero si uso algún otro suelo con esta permeabilidad, dice media, se nota que no va a ser, ¿no? Esa es la idea. De ahí vienen los grados de permeabilidad con este coeficiente K. Y obviamente esta es una tabla que no se nota en detalle en su pantalla, no importa, y la voy a ir mostrando para ver. Entonces, ¿qué es lo primero que veo del coeficiente K en esta tabla? Es que está aquí arriba, está en centímetros por segundo y es escala logarítmica. Y tiene valores entre 10 a la 2, 100, y 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Interesantes esos valores. Por eso tiene que estar en escala logarítmica. Y dice, muy bien, está asociado con los tipos de suelo. Aquí aparece la grava limpia, aquí arenas limpias, pero también arena y grava limpia mezclada. Sigue bajando arena muy fina, etc. ¿No? Hay varios otros, suelos impermeables, arcillas homogéneas, y todo eso asociado con un rango igual que antes. Solo que en lugar de entrar en una tabla, ahora me dice, voy a usar una de estas gráficas para mostrar que a este lado es muy permeable y a este lado muy poco permeable, y le voy a poner yo nombres, igual que en la tabla esta muestra aquello. Dice, mire, 10 a la menos 9, menos 8, menos 7, es prácticamente impermeable. Luego está este otro rango de drenaje pobre y este otro rango de buen drenaje. Esta gráfica me dice que yo debo pensar que este rango es buen drenaje, este es drenaje pobre y este prácticamente impermeable, así como algunas de las tablas. Y después me dice, mire, y si vamos a ver la aplicación en diques y presas, este sector es para secciones permeables. Por ejemplo, un dren, les he mostrado en la presa de Misikuni, un dren para que caiga el agua. Entonces tiene que tener conductividad hidráulica en este rango. Y por otro lado, hemos visto que puede haber presas, que no es necesariamente la de Misikuni, porque la de Misikuni funciona con la cara de concreto, otras donde funciona el mismo suelo, que sea impermeable, entonces tiene que estar estos rangos. Hemos hablado de ese 10 a la menos 7, aquí está. Bueno, y hay otras cosas. Tipo de suelo, determinación, por ejemplo, que lo vamos a ver después. Ahora solo entendamos que lo que estamos hablando en función del rango de la condición de drenaje y el tipo de suelo han quedado en esa. Volvamos aquí y digamos, este era el arreglo de Darcy y este coeficiente K salía del laboratorio, ¿se acuerdan? ¿Por qué salía del laboratorio? Porque era la pendiente. Entonces nosotros deberíamos pensar en un permeámetro y despejar el valor de K. Eso es lo que normalmente se hace. Medir la velocidad o el caudal, medir el área, medir el gradiente que nosotros queremos y tenemos todo. De ahí viene que en laboratorio, en primer lugar, aparezca este que es el ensayo de carga constante. Este ensayo de carga constante trata de utilizar la misma ley de Darcy y dice, voy a poner un suelo, tengo que conocer L, tengo que generar el delta H y tengo que medir el volumen en el tiempo. Entonces aquí tengo la ecuación, el volumen entre el área es K por I por el tiempo. Es esta misma ecuación, solo que caudal es volumen sobre tiempo y es delta H sobre L, sustituyo lo que conozco y de ahí sale que K es el volumen en este recipiente, en un tiempo, el caudal, por la longitud que hay, dividido entre el delta H que yo genero, entre el área. Entonces el ensayo de laboratorio tiene un concepto muy simple. En laboratorio se utiliza algo así. El concepto es este, pero se utiliza algo así para generar lo necesario. Miren, este es el permeámetro. Ahí se pone el suelo, hay una válvula y una manguera hacia arriba. Y miren este sector, cómo mantenemos nosotros niveles constantes. Dice, si usted hace que entre agua y rebalse aquí, este nivel va a ser constante. Cuando rebalsa se va y puede reciclarse, no hay problema, pero ese nivel es constante. Y ese nivel constante es el que alimenta aquí el suelo. Para cuando sale por aquí, abro la válvula y lo mismo, sale por ahí, llega a ese nivel y rebalsa, y todo lo que rebalsa lo mido en un cilindro graduado, y ahí puedo medir exactamente cuánto es el caudal o el volumen en un tiempo. Pero no digo este nivel del final es el adecuado, ni este otro, porque hay un sistema de mangueras, de pérdidas de carga y otras cosas. Yo especialmente introduzco piezómetros aquí. Son mangueras o tubos
en diferentes puntos que me miden exactamente las alturas en diferentes lugares. Y por ejemplo digo, entre este punto y este, tengo medida una altura total, al final tengo medida otra altura total, delta H, y la distancia que hay entre este y este es L. Entonces en laboratorio se mide el delta H y el L de esa manera. Así conozco el gradiente delta H sobre L, así conozco el caudal o el volumen sobre el tiempo, y en esta ecuación, conociendo el volumen, la longitud además, el delta H, el área perpendicular por donde pasa y el tiempo, he hallado el caudal en ese ensayo. Entonces, ¿cómo lucen las fotos? Un permeómetro es así, aquí se agarra un calibrador y se sabe cuánto es el ancho, se sabe cuánto es la altura, entonces se puede saber el volumen de ese permeómetro. Ahí se pone abajo, eso dice la norma, una grava, no es de la que vamos a hacer el ensayo, y encima se pone la arena, se puede poner una malla entre ambas, y yo sé la masa de la grava, la masa del permeómetro, por lo tanto puedo saber exactamente la cantidad de arena que estoy colocando. También puedo saber el contenido de humedad de esa arena, pero yo sé qué arena tengo. Puedo saber el GS, puedo saber la masa en un volumen, las propiedades físicas de la arena. Y luego le lleno otra vez de grava y cierro mi permeómetro. Entonces normalmente el permeómetro luce así. Quiero saber para esta arena cuál va a ser la permeabilidad en estas condiciones. Entonces mi permeómetro tiene tres, en este caso, tres mangueras que me van a dar alturas entre los diferentes puntos. Algunos permeómetros tienen 4 y yo voy a hacer que pase agua de un lado a otro. Esa es la esencia del permeómetro. ¿Cómo? Ya he hablado, ¿no? De esa manera. Y ahora estoy midiendo una altura y otra. Aquí hay 4 permeómetros, en esta fotografía había 3, no importa. Y digo, como yo conozco el peso, conozco el contenido de humedad, conozco la gravedad específica de ese sólido, entonces sé el índice vacío. Si tengo que conocer el índice vacío, porque yo sé que la permeabilidad, el coeficiente de conductividad hidráulica acá es función del índice del vacío. No cabe ninguna duda. Entonces de ahí tengo que K, lo que dije antes, es V por L A T H. Y yo escojo un 1 y un 3. Un 1 y un 3. Y digo, ¿cuál es el 1? Este, ¿cuál es el 3? Este, bien, entre 1 y 3. Si por alguna razón es otro, está bien, no hay problemas para verificar. Y digo, hago eso 2 veces. Para un tiempo en que H y 3 sean un delta H, y después dejo pasar el tiempo y vuelvo a medir lo mismo, un H y un 3 no tiene que ser lo mismo. Sobre todo si el suelo estaba seco y empiezo a medir, va variando hasta que se sature el suelo. Entonces en ese caso tengo una altura promedio, un delta H promedio que entra aquí, y así mido K. K además depende de la temperatura, entonces reporto y mido la temperatura al hacer el ensayo, y con esta temperatura y la relación que hay de temperaturas y viscosidades, es que la temperatura que se reporta en el laboratorio es a 20 grados, la que he medido, y con esta tablita que es igual que las densidades, uno puede determinar K a 20 grados. Esa es la idea de la carga constante. El otro ensayo es el de carga variable. El de carga variable nos dice, igual está el suelo acá, y yo quiero que el agua pase de un lado a otro, conozco el área, conozco la longitud, al final me aseguro tener un nivel constante y ver el caudal, pero arriba en lugar de mantener un nivel constante, porque el suelo es más fino, no puedo tener un nivel constante, tardaría mucho tiempo. Entonces pongo solo un tubo, ahí está el tubo, y dejo que el agua baje en ese tubo, por eso es carga variable, y como es un tubo pequeño, el agua que pasa de un lado a otro es mucho menor. Entonces en el mismo tiempo, me refiero al mismo tiempo igual que el ensayo anterior, puedo medir menores volúmenes en el mismo tiempo y medir permeabilidades menores. En ese sentido digo, ¿cuál será el caudal que circule por acá? Aquí me dice, ese caudal está relacionado con el área por la velocidad. dH sobre dt en diferencial. Un dH, h la altura en un punto que está cambiando en un tiempo, velocidad por el área. Es asociado a que este es el delta H final menos inicial, de ahí viene el menos. Y ese caudal es K por A por I, el mismo caudal que circula aquí. Lo que circula en el tubo es igual a esto. Y en el suelo es la ley de gas. Entonces no me preocupa mucho, solo digo, integrando esta ecuación, termino en una ecuación parecida a la anterior. El área del tubo por la longitud del suelo, por el logaritmo natural de H1 sobre H2, es decir, una altura inicial, una altura final, el área y el tiempo en el que estaba en esa altura final y esa altura inicial, ese es el valor de K, ese es el ensayo de carga variable en concepto. Y en la realidad eso luce más o menos así, el tubo luce así, parto de un lado, llego a otro valor, y tengo que saber el tiempo aquí, en esa altura, y ahí, y utilizar esa ecuación, y saber el área del tubo. En la realidad puedo utilizar algo más complejo como esto. Aquí está mi sistema. Aquí tengo tubos para elegir, algunos de áreas mayor y menor, y cargo el agua con un otro sistema. Agarro mi permeómetro en laboratorio, mido el área de mi permeómetro, sé la masa, le pongo el suelo compactando, eso es lo que se muestra aquí, y por supuesto sé la masa del suelo, sé su contenido de humedad,
y como puedo además determinar GS, puedo saber cuál es el E. Arriba una malla, cierro bien, pongo las válvulas y mido la temperatura. Entonces aquí está todo el sistema. Tengo mi sistema, yo sé que pasa agua de aquí por uno de estos tubos, se mete por la manguera, pasa de un lado al otro. Esa es básicamente la idea y mantengo el nivel constante aquí. Aquí nivel constante y yo sé las alturas. Estas alturas en los tubos, la norma dice, no me preocupe, que parte ya de un H1, que llegue un H2 y que marque H3 entre medio para que haga un control. Debería tomar lo mismo entre H1 y H3 que de H3 a H2, asunto de laboratorio. Y el fondo es el mismo, he calculado el valor de E, he calculado K sabiendo el tubo que estoy usando, el área, sabiendo la longitud de la muestra, en dos tiempos H1 y H2, y ahí tengo K, que debo expresarla en mi función a 20 grados. Y estos son valores de laboratorio para hacer controles, nada más. Vuelvo a esta gráfica y en esta digo, muy bien, ¿qué le acabo de añadir? Le acabo de añadir a lo que sabía la determinación directa. Aquí aparece el permeámetro de carga constante, requiere un poco de experiencia, y acá aparece el permeámetro de carga variable y dice, se necesita mucha experiencia para una interpretación correcta. Excelente, digo, ya he entendido que depende de suelos más gruesos o suelos menos gruesos. Y finalmente aquí dice, prueba de carga constante en celda triaxial para este rango de suelos muy pequeños. Y traigo el dibujo del principio. Si mi equipo me permite ver la altura de agua arriba, abajo, y puedo medir pequeñas cantidades de agua que circulan de otro lado, de un lado al otro lado, y puedo medir exactamente la diferencia de alturas, entonces este equipo sirve para medir permeabilidades en rangos muy pequeños, celda triaxial. Pero no puedo meter una de estas arcillas a una carga constante porque nunca pasaría el agua, nunca comillas. O a una carga variable, lo mismo. Son los rangos que hay que entender. Y luego el ejemplo 4.1 para que practiquen, dice, le doy los datos de arriba al lado de esas cosas, por favor calcule K con esa ecuación simple, ahí está. No hay ningún problema. Eso es lo que quería decir, que ya sabemos en cuanto a conductividad hidráulica, definición y determinación en laboratorio.